En el siguiente video veremos los emperadores de Roma, en este caso lo de la dinastía Julio-Claudia. Como primer emperador tenemos a Cayo Julio César Octavio Augusto, de nombre Octavio durante el periodo de su vida anterior al año 27. Es considerado como el primer y más importante de los emperadores romanos, aunque él mismo no se consideró como tal durante su reinado, prefiriendo usar el título de republicano tradicional de Principes Civius, esto es, el primero de los ciudadanos. Augusto mantuvo externamente las instituciones republicanas, pero en realidad reinó como un autócrata durante más de 40 años. En el año 27, en una ficción de normalidad, se le otorga a Octavio el título de Augustus y emperador, que lo convertía en comandante de todos los ejércitos. Augusto se convirtió en el primero de una larga sucesión. Se le dio el derecho de nombrar los gobernadores de las provincias, proponer leyes, presidir las ceremonias públicas y controlar el Senado. Los senadores hasta ese momento tenían potestad en algunos temas administrativos, legislativos y sobre todo judiciales. Es decir, que el Senado fue despojado de sus poderes anteriores, solo estaba reducido a manejar la tesorería del imperio. También el asunto privado del matrimonio se convierte en un asunto público en el reinado de Augusto. El emperador creó políticas que animaban a los jóvenes de la clase alta a casarse y procrear. Si un joven del Senado se casaba, se decía que debía tener pronto hijos, y esto le permitía heredar. En el caso contrario, recibían penalidades. Augusto quería reformar la familia, ya que veía una moral decadente en la sociedad romana, aunque su plan de valores familiares causaría conflicto dentro del palacio, ya que disfrutaban de los placeres sexuales. Para limpiar los comportamientos inmorales, instituyó la legislación de los valores humanos, la cual condenaba al adulto. A la mujer, si era encontrada en adulterio, se la desterraba a una isla. Aunque Lidia fue una de las pocas mujeres que escapó a esta ley, se divorció de su esposo para casarse con Augusto, pero ella no permanecía en silencio en el palacio. Era una primera dama calculadora, buscaba que su hijo Tiberio se hiciera cargo del trono real. Esta ley no tuvo mucho impacto social, ya que se rumoreaba que dentro del palacio esto no se hacía. Tiberio César Augusto, segundo emperador romano, sucesor de Octavio Augusto. Nacido Tiberio Claudio Nerón, era hijo de Tiberio Claudio Nerón y de Livia, que posteriormente se convertiría en la segunda esposa del emperador Augusto, quien adoptó a Tiberio. Se destacó por su actividad militar en las campañas germánicas. Estuvo casado con Vipsania y con Julia, hija de Augusto. Augusto adoptó formalmente a Tiberio el 26 de junio del año 4 después de Cristo, momento en que se le concedieron poderes tribunales por 10 años. Vio desaparecer progresivamente a todos sus posibles rivales en la sucesión, gracias a oportunas muertes. Como tributo, Tiberio reorganizó de nuevo el ejército, reformando la ley militar y creando nuevas legiones. El tiempo en filas ascendió a 20 años. Tras el servicio recibirían una paga, el importe de la cual provendría de un impuesto del 5% sobre las herencias. Posteriormente se enemistó con el emperador Augusto y tuvo que exiliarse en Rodas. Tras la muerte de los nietos mayores de Augusto y previsibles herederos del imperio, Cayo César y Lucio Julio César, y el destierro del nieto menor, póstumo César, por traición, fue llamado por el emperador y nombrado sucesor. En el año 13 después de Cristo, los poderes de Augusto y de Tiberio fueron prorrogados por 10 años, pero Augusto murió poco después. Tiberio sucedió al emperador Augusto el 19 de agosto del año 767 de la fundación de Roma, correspondiente al año 14 del calendario cristiano actual, y entonces todos los poderes fueron transferidos a Tiberio sin ningún plazo. Cayo Julio César Germánico nació el 31 de agosto del año 12 en las inmediaciones de Ancio, también conocido como Calígula. Era el tercero de los 6 hijos supervivientes del matrimonio entre Germánico y Agripina la Mayor. Fue el tercer emperador romano.
perteneciente a la dinastía Julio-Claudia del año 37 al 41. De niño acompañó a su padre en las expediciones militares por Germania en el año 14 al 16, donde se calzaba las caligas de los legionarios, quienes le dieron el sobrenombre afectuoso de Calígula, cuyo significado es botitas. En el año 19, después de enterrar a su padre, Calígula regresó con su madre a Roma. Su presencia generaba incomodidad al emperador por las extrañas muertes de una serie de parientes del futuro emperador. Esto degeneró en una enemistad con Tiberio, aunque sus relaciones parecieran mejorar cuando éste se trasladó a Capri, donde fue nombrado pontífice. En cuanto a su administración, tuvo una época inicial marcada por una creciente prosperidad y una gestión impecable. No obstante, una enfermedad que sufrió el emperador marcó un punto de inflexión en su modo de reinar. A pesar de que una serie de errores en su administración habían derivado en una crisis económica y en una hambruna, emprendió un conjunto de reformas públicas y urbanísticas que acabaron por vaciar el tesoro acuciado por las deudas. Puso en marcha una serie de medidas desesperadas para restablecer las finanzas imperiales, entre las que destacó fue la de pedir dinero a la plebe. En el plano internacional, su reinado se caracterizó por la anexión de la provincia de Mauritania, a cuyo monarca asesinó en una de sus visitas a Roma. Tiberio Claudio César Augusto. Historiador y político romano. Fue el cuarto emperador romano de la dinastía Julio-Claudia y gobernó desde el 24 de enero del año 41 hasta su muerte en el año 54. Nació en Lugdunum, en la Galia. Fue el primer emperador romano nacido fuera de la península itálica. Por mucho tiempo permaneció apartado del poder por sus deficiencias físicas, cojera y tartamudez, hasta que su sobrino Calígula, tras convertirse en emperador, lo nombró cónsul y senador. Cuando su sobrino fue asesinado, los pretorianos lo encontraron tras una cortina, donde se había escondido creyendo que lo iban a matar. Tras la muerte de Calígula, Claudio era el único hombre adulto de su familia. Este motivo, junto a su aparente debilidad y su inexperiencia política, hicieron que la guardia pretoriana lo proclamaran emperador, pensando tal vez que sería un títere fácil de controlar. Pese a sus taras físicas, su falta de experiencia política y que lo considerasen tonto y padeciera complejo de inferioridad por causa de burlas desde su niñez y estigmatizado por su propia madre, Claudio fue un brillante estudiante, gobernante y estratega militar, además de ser querido por el pueblo y ser el hombre más poderoso del mundo conocido. Su gobierno fue de gran prosperidad en la administración en el terreno militar durante su reinado. Claudio se casa con su sobrina Agripina en el año 49 y en el 50 adopta a Nerón como su hijo. La vida, el poder, los crímenes, el delirio y la muerte del más perverso de los emperadores romanos, Nerón. Que Nerón llegara al poder era prácticamente imposible, ya que su tío materno, Calígula, ascendió al poder a la edad de 24 años, edad suficiente como para tener a un heredero. Pero este murió en el año 41 junto a su esposa y a su hija. Al morir Calígula, asume al poder su tío Claudio, quien en el año 49 se casa con su sobrina Agripina y en el año 50 adopta a Nerón como su hijo, pasándose a llamar Claudio Nerón César Druso. Al ser mayor que su hermanastro británico,
Nerón pasa a ser heredero al trono. Claudio muere en el año 54 y a Agripina se la señala como posible asesina. Y Nerón a los 16 años de edad se convierte en emperador de Roma. Los primeros años de su reinado se conocen como ejemplo de buena administración en los asuntos del imperio de manera efectiva, y el Senado gozó de influencia y poder en los asuntos del Estado. A Nerón se le acusa de haber asesinado a la madre y a sus 2 esposas. También se dice que en el gran incendio que atravesó la ciudad de Roma, que duró 6 días, Nerón estaba tocando la lira. Hay algunos que acusan a Nerón de haber provocado los incendios. Para limpiar su nombre, Nerón acusa a los cristianos de haber provocado aquel incendio. Su aterradora fama criminal creció en proporción geométrica, porque durante su gobierno murieron decapitados y crucificados los apóstoles Pablo y Pedro, padres de aquella nueva religión surgida en Palestina y fundada por Jesús de Nazaret. En la medianoche del 8 de junio del 68, su guardia lo abandonaron, vestido con un manto viejo y desteñido y descalzo. Montó a caballo y cabalgó sin rumbo, acompañado apenas por 4 hombres. Uno Esporo, su amante, sediento, bebió agua de una charca inmunda